Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La precariedad de las finanzas del Estado y de los municipios. El 22 de marzo recién pasado, un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional finalizó su misión a El Salvador después de 2 semanas de trabajo, concluyendo que el sólido desempeño económico es una oportunidad para fortalecer aún más la posición fiscal. El gobierno ha sentado las bases para un crecimiento sostenido por medio de la implementación de reformas estructurales y el fortalecimiento de los marcos de política. No obstante, recomienda a la administración entrante profundizar la consolidación fiscal con el fin de reducir la deuda pública, recomendando un ajuste primario de aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto en el periodo 2019-2020, un ajuste fiscal concentrado al comienzo del periodo. Esta propuesta coincidió con la aprobación por la Asamblea Legislativa de una reforma al artículo 8 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, conocido como FODES, aumentando del 8 al 10% los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado a partir del 2020. Esto equivale a unos 98 millones de dólares adicionales, aumentando el déficit fiscal proyectado del Estado y la deuda pública para financiarlo, que al final del presente año superará el 72% del PIB. La deuda total de los municipios superó en el 2018 los 532 millones de dólares, usando el 73% de la nueva deuda suscrita el último año, es decir, de 94.5 millones de dólares, para consolidar, reestructurar o pagar deuda ya existente. Para conversar tanto sobre las finanzas del Estado como de las municipalidades, nos acompañan esta noche 2 destacados economistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, Luz María Serpa de Portillo y Andrés Olivo, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Un gusto estar en el programa y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, gracias Alberto por la invitación. Estamos para servirles. Gracias. Luz María fue casi 7 años presidenta del Banco Central, del 2002 al 2009, y ha trabajado una década en el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en áreas económicas y financieras. Al igual que Andrés, que tiene 12 años ya de laborar ahí, además de ser profesor de economía desde hace una década, primero en la UCA y después en la Universidad José Matías Delgado. Bueno, vamos a comenzar con las finanzas del Estado, comentando este informe, un primer informe, un adelanto de la misión del Fondo Monetario Internacional, que no dejó de sorprenderme, primero porque la siento como que hace una valoración bien positiva de los resultados de la actividad económica y de la política económica, pero por el otro lado llama a un ajuste fiscal concentrado en los 2 primeros años. Me llama la atención que habla de un sólido desempeño económico a partir del 2.5% del crecimiento del PIB en el 2018, por encima del potencial estimado del 2.2%. Pero luego recomienda un ajuste primario de 2% del PIB en el periodo 2019-2020. Sus primeros comentarios. Bueno, inicialmente es conveniente ver el contexto y ver un poco el informe, cómo se fue escribiendo y visualizando. A finales del 2016, por ejemplo, se firmó una ley de responsabilidad fiscal que hablaba de un ajuste de 3 puntos del PIB hasta el año 2019. Nosotros vimos en el movimiento de las cuentas fiscales que eso no se estaba cumpliendo y que hubo además una reforma a la ley de responsabilidad fiscal que ampliaba el plazo hasta el año 2021. Es
llama la atención como ahora el fondo recomienda que eso se haga hasta el año 2020. Pero veamos un aspecto adicional. Estamos presenciando una vuelta en el indicador por excelencia de las finanzas públicas, que es el déficit fiscal. El año 2017 cerró con 631 millones, el año 2018 llega a 694, o sea, hay una ampliación del déficit fiscal, y el presupuesto aprobado para el 2019 tiene un déficit de 862 millones, o sea, son 3 cifras que van en ascenso. Y la proyección es de 3.7 de déficit fiscal para cerrar este año. En el 2019 habría que esperar cómo es el comportamiento de la economía, pero el hecho es que hay financiamiento aprobado y el presupuesto contiene un déficit mayor al del año anterior. Eso no es una dirección de llevar a un ajuste o reducción del déficit, más bien es una ampliación del déficit. Eso va a conllevar deuda que ya es alta. Y en esto el otro indicador por excelencia muy llamativo son los intereses. Los intereses ya superan 900 millones de dólares, son más de 3.5% del PIB y van en ascenso. Entonces eso complica hacia adelante ir saldando esos intereses, ¿verdad? Eso es el meollo del asunto. Y yo agregaría también que no obstante que en el 2017 se aprobó una reforma de pensiones que llevaba un componente de alivio fiscal importante, que ha generado alrededor de 194 millones menos de gasto en ese rubro al gobierno el año pasado, y que además, por otra parte, tuvo ingresos extraordinarios de la amnistía fiscal, tuvimos una ampliación del déficit, porque eso se debe a que el gasto ha continuado incrementando. No solo el de intereses, como bien señala José Andrés, que es una variable, digamos, no controlada por el gobierno, sino también otros gastos corrientes, como es el caso de las remuneraciones, que crecen alrededor de 130 millones, y también bienes y servicios, que el aumento es alrededor de 60 millones en 2018. De manera que lo que tenemos es un contexto en donde el gasto sigue creciendo, no obstante que los ingresos mejoran en 2018, tenemos menos gastos por el lado de pensiones, sin embargo el déficit se amplía. Me llama también la atención que el fondo afirma que el gobierno ha sentado las bases de un crecimiento sostenido por medio de la implementación de reformas estructurales y el fortalecimiento de los marcos de política. Me llama la atención cuando hemos visto pérdidas importantes en los índices de competitividad, cuando hemos visto que si bien en el área energética se ha avanzado con una serie de inversiones, pero en muchas otras, como el tema logístico, por ejemplo, o como en otros rubros fundamentales, no vemos mayores transformaciones estructurales. Entonces también me llama la atención esta afirmación del fondo. Sí. ¿Ustedes tienen información de que el país ha avanzado en poner bases de un crecimiento sostenido? De acuerdo a nuestra perspectiva, Alberto, nosotros vemos más bien un patrón acentuado de bajo crecimiento, porque es demasiados años consecutivos donde la tasa, de acuerdo a las nuevas cifras después de las nuevas cuentas nacionales, en 2,5. 2,5, una economía que crece 2,5 por muchos años, más bien tiene un bajo crecimiento. Y a comparación de los países de Centroamérica, que son tan semejantes, crecen más. Sí, pero bueno, te van a decir que antes estábamos en 1.8, después en 2, luego llegamos a 2.3 y ahora estamos en 2.5, ¿verdad? Sí. Entonces hay un argumento de que hemos crecido un poco y además por encima de las capacidades de la economía. Pero ese crecimiento nosotros lo comparamos con lo que el país necesita. Ese crecimiento de 2,5% es insuficiente, por ejemplo, para generar suficientes oportunidades de empleo a la población. En FUSADES tenemos estimaciones de que en el país se necesita crear alrededor de 55,000, 60,000 nuevos puestos de trabajo cada año. Sin embargo, con el crecimiento que ha tenido la economía en los últimos 5 años, podemos ver, de acuerdo a las cifras del Seguro Social,
que los nuevos cotizantes cada año rondan 10.000 en promedio. Así, pensando de que esos nuevos cotizantes son nuevos empleos, es totalmente insuficiente una cifra de 10.000 versus los 55.000 que realmente necesita la población para encontrar oportunidades laborales. En ese sentido, ese crecimiento desde esta perspectiva es totalmente insuficiente. Y no estamos hablando de 10.000 nuevos empleos decentes de niveles salariales más altos, etcétera, sino que muchos de esos 10.000 son un empleo bastante precario, digamos. Sí, ahí son los cotizantes, pero es el mercado formal. Pero es el mercado formal, de acuerdo. Bien, luego hace referencia al fondo, dice la administración entrante debería profundizar la consolidación fiscal con el fin de reducir la deuda pública. Es decir, la deuda pública sigue aumentando, superará el 72% del PIB ya este año. Entonces, eso implica una serie de medidas y de ahí viene la recomendación del ajuste primario, pero no pareciera que al menos este año se estén implementando esas medidas de ajuste, tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿O es que simplemente se le está tirando al próximo gobierno el ajuste? Este barco que es el Estado tiene esa brújula, ¿no? Y la brújula está puesta en el presupuesto. O sea, el presupuesto votado para este año incluye un déficit fiscal más alto. Eso implicaría que incluso el ahorro primario, en vez de subir, bajaría. Eso es un elemento. Por el otro lado, cuando uno mira estas cosas, pues hay un efecto que se le conoce de bola de nieve detrás del incremento en los intereses y cómo en una primera instancia se contrarresta con el crecimiento económico. Entonces, muy bien el fondo también señala que hay un efecto de que los intereses están creciendo arriba de la tasa nominal. Sí. Ese diferencial de tasas involucra un efecto bola de nieve más alto. Eso es lo que empuja la deuda hacia arriba. En el año 2019, para contrarrestarlo, necesitaríamos ahorro primario más alto, pero la brújula está puesta a un ahorro primario más bajo. Sí, el fondo, a pesar que está diciendo se necesita ese ajuste, de acuerdo al presupuesto que ya es el votado, que está ejecutándose, la expectativa es que tengamos un déficit fiscal más amplio. Entonces, eso significaría que si se intentara cumplir esa recomendación del fondo, esas medidas, pues quizás algunas empezarán a implementarse este año, las administrativas, tal vez la factura digital que se está implementando, pero el grueso de las medidas probablemente van a ser el otro año y tenemos un año a donde ya sabemos que hay más gastos que ya han sido aprobados. Bueno, se está hablando ya de fuentes de gobierno, de una proyección de 3.7% de déficit fiscal, ¿verdad? Y eso sí se cumple pues el presupuesto. Exacto. Esto nos va a aumentar la deuda pública considerablemente. Y en ese sentido, pues causa sorpresa esta narrativa, yo diría un poco optimista, o viendo el lado más bien, el vaso más bien medio lleno del Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos. La precariedad de las finanzas del Estado y los municipios es el tema que hoy nos ocupa, conversando con dos economistas de FUSADES. Vamos a ver, no es posible lidiar con esta situación de insostenibilidad fiscal del Estado salvadoreño si no se aumenta el crecimiento de la economía. Yo diría pasar del 2.5 por lo menos a 4 y si es posible a 5%, y si no se reducen los gastos y se aumentan los ingresos, es decir, si no hay un ajuste fiscal como lo viene recomendando el Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo. Esto
el gobierno pareciera que no lo ha asumido con la disciplina necesaria y que ha ido tirándole en el tiempo y ciertamente al próximo gobierno este ajuste. ¿De qué medidas específicas estamos hablando y cuáles son, según FUSADES, las que podrían tener más facilidad de implementarse al menor costo? Yo quisiera mencionar, desde el punto de vista también del contexto y macroeconómico, que esto encierra un dilema. El dilema es ajuste, va a minorar el crecimiento y el crecimiento también mejora las finanzas públicas. Entonces, no hacemos ajuste para no afectar el crecimiento. Y esa es la tónica que hemos tenido durante muchos años. Pero cuando uno mira hacia atrás, por ejemplo, desde el año 2008, un poco más atrás, hasta el año 2018, no ha parado de subir esta deuda. O sea, esa es la visión de la insostenibilidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha tenido el país es, ni tenemos crecimiento alto, ni tenemos finanzas públicas sostenibles. Entonces, para salir de eso, hay que tomar decisiones fuertes, audaces, y además que una deuda alta produce tasas de interés también altas, que desestimulan el consumo y la inversión, o una deuda alta también produce incertidumbre en el sentido de que cuáles van a ser las medidas que en el futuro se tomen. Entonces se frenan las inversiones y el crecimiento tampoco despega. Entonces hay vasos comunicantes entre ambas cosas que hay que desentrampar para que el país avance. En FUSADES hemos analizado esta situación y pensamos que pueden haber medidas de ingresos y de gastos que contribuyan realmente a ese reordenamiento que las finanzas públicas tanto necesitan para que la deuda pública pueda descender, el ratio de deuda. Y comento algunos. Por el lado de la eficiencia en el gasto, hay un margen importante para que ese gasto sea eficiente. Pongo un ejemplo, las compras del Estado. El Estado es uno de los mayores compradores de bienes y servicios. Entonces, hay métodos, mecanismos de compra que pueden ser más eficientes de lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, la subasta en reversa, que consiste en que dos oferentes de bienes y servicios que quieren venderle al Estado están compitiendo bajando el precio. Es una manera de que el Estado puede comprar más barato. Ya se hace en algunas entidades de gobierno, pero es muy poco. Eso tiene un gran potencial y debería de hacerse de una manera más amplia por muchas instituciones estatales, porque ha demostrado que produce un ahorro. También otro mecanismo podría ser una compra conjunta de bienes homogéneos, juntar la demanda del Estado. Y de esa manera los proveedores podrían ofrecer precios más bajos porque van a comprar unos volúmenes mayores de ese tipo de bienes. Este tipo de medidas son temas de bastante sentido común, relativamente fácil de operacionalizar, y es increíble que este tipo de cosas que no tiene costos, que solo tiene beneficios, no se hayan hecho. No se hayan hecho, exactamente. Por otro lado, también es bien importante de cara a la eficiencia del gasto, un presupuesto por programas y resultados, que sabemos que en Hacienda se ha venido capacitando al personal, preparándose en una serie de áreas administrativas, en procesos, en procedimientos, para realmente migrar de un presupuesto por áreas de gestión, que es el que ahora tenemos, hacia un presupuesto por programas y resultados, que realmente identifique aquellos programas que van a desarrollarse durante el ejercicio fiscal, que van a beneficiar más a la población y se pongan unos objetivos y se pueda medir el impacto de ese gasto. Eso es bien importante porque ayudaría a mejorar la eficiencia del gasto público, tan importante y que es una herramienta que se necesita para incluso reorientar recursos hacia otras áreas del gasto. También se habla de un IVA diferenciado, ¿verdad? Y además del impuesto predial. Son dos temas que se vienen arrastrando. Siempre los informes del fondo están recomendando el aumento del IVA del 13 al 15, porque es el impuesto además más fácil de recolectar y más rápido,
pero siempre señalando cómo se pueden proteger, dijéramos, a los sectores de menores ingresos, Andrés. Es correcto. Cuando uno mira las medidas de ingresos, surge la tasa del impuesto al valor agregado. Al hacerlo diferenciado, se podría tener algún recurso también limitado en el hecho de tener que tener algunos bienes que no se tomen en cuenta. Es muy importante, pensamos nosotros, que no solo se tome una medida y no es un impuesto el que integralmente consigue desentrampar la situación. Son medidas de gasto y de ingresos, porque el déficit al final responde a las dos cosas. Entonces, y también es muy importante no ver la cosa parcialmente. O sea, si tú bajas gastos, desestimulas la economía, pero si subes impuestos, desestimulas la economía. O sea, viendo las cosas en conjunto, hay que tener como un paquete integral. Y por supuesto, crear las condiciones para desatar la inversión privada y la creación de riqueza, que es una fuente muy importante de generación de ingresos y que a veces no se considera, y que las visiones más tradicionales solo apuntan precisamente a veces a más impuestos, ¿verdad? Y sobre todo en las condiciones de pérdida de competitividad, el hecho de que somos más caros que otros países, etcétera, más todos los problemas, eso desestimularía pues la inversión. Bien, por razones de tiempo tenemos que pasar al otro tema en esta segunda parte, que son las finanzas de los municipios. Hace una semana se aprobó la reforma de esta ley del FODES, que aumenta del 8 al 10% los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado a partir del 2020. FUSADE se ha pronunciado en contra de esta medida, al igual que el mismo presidente electo, al igual que los organismos financieros internacionales, pero el presidente de la República sancionó esta reforma esta semana. Sus impresiones. Sí, bueno, pensamos que no era el momento de realmente tomar una medida como esta, porque acabamos de estar hablando del deterioro que están pasando las finanzas públicas del Estado. Entonces, es un momento en el que se necesita realizar un ajuste fiscal con medidas de ingreso, con medidas de gasto, especialmente por el lado de los ingresos, el tema de la factura digital puede ayudar. Entonces, venir ahora a tomar una decisión de incrementar el gasto ya para 2020 en probablemente un poco más de 100 millones, si uno proyecta los ingresos corrientes conforme a la tendencia, ya tenemos un presupuesto desequilibrado y le estamos incrementando el gasto, lo que va a aumentar ese desequilibrio. Y especialmente que en la Asamblea, si bien se aprobó ese gasto, no se identificó el origen de los recursos para poderlo cubrir. Entonces, que es una violación a la ley de responsabilidad fiscal. Sí, la ley de responsabilidad fiscal tiene un artículo que indica justamente que toda ley o todo ajuste a las leyes que implique un incremento en los gastos corrientes debe llevar identificado el origen de los recursos. Sin embargo, alguien podría decir, es que es en el presupuesto de 2020, pero igual, o sea, ya tenemos un presupuesto desequilibrado y no se identificó la fuente de fondos para cubrir esa erogación, lo que viene a poner en una presión mayor al gasto y por lo tanto, realmente, si ya está desequilibrado y no se encuentra recursos, no van a incrementar lo suficiente, podría derivar y va a derivar en más deuda. Sí, es efectivamente un dato interesante. El presupuesto 2019, el que estamos, requirió refuerzo presupuestario por 407 millones, ¿verdad? O sea, eso es el bono que se ha aprobado y esa también es razón para pensar que el déficit va a ser más alto porque tiene financiamiento aprobado. Ahora, ¿cuál será la necesidad de financiamiento del presupuesto 2020? Y esa sería realmente el momento donde el nuevo gobierno mandaría la señal cuál va a ser su visión sobre las finanzas públicas, porque es mandar el presupuesto. Y ahí
de acuerdo a los roles constitucionales de cada órgano legislativo y ejecutivo, nuevamente, tendrían que entrar a pláticas, negociaciones y entendimientos, porque esto, más bien, la perspectiva es que cada presupuesto del nuevo gobierno requerirá de mayoría calificada. Eso implica acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, si esta medida favoreciera realmente a las alcaldías y a los ciudadanos que viven en estos municipios, por lo menos habría un argumento a considerar a favor. Pero si esto no va a tener ningún efecto o un efecto prácticamente mínimo, me pregunto yo cuál es la lógica. ¿Por qué digo esto? El Sistema de Administración Financiera Municipal, SAFIN, que el Ministerio de Hacienda instaló en todas las alcaldías del país, me dicen que para todos los efectos no está siendo utilizado por la mayor parte de las alcaldías. O sea que ahí hay un desorden en términos, dijéramos, contables y en términos de elaboración misma del presupuesto y del mismo análisis financieros. Las finanzas están desordenadas, están desactualizadas en buena parte de las alcaldías. Por supuesto que son deficitarias y su funcionamiento adolece en general de transparencia y probidad. Y en esto tiene complicidad el sistema de partidos políticos y los diferentes gobiernos. Hay un dato que me llamó la atención. De las alcaldías, 120 tienen atrasos de más de 180 días en su información contable, sin haber todavía presentado sus estados financieros del 2018 a la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Solo 83 alcaldías lo hicieron, y siendo pues entonces categorizada, ¿verdad? Por el otro lado, lo que estamos viendo es que tienden a endeudarse. Como están asfixiadas, se tienden a endeudarse con instituciones financieras, más bien locales, a tipos de intereses bien altos. Y hay un dato que saca precisamente el Mundo este día, que dice que del nuevo endeudamiento del año pasado, una cantidad de un 87%, creo, ya voy a dar el dato, se fue precisamente para pagar deuda, para reestructurar deuda, pero lo que efectivamente se liberó para inversión es una minoría. Y van a quedar, el margen, los recursos que liberen como resultado, dijéramos, en el 2020, de nuevos recursos, prácticamente se lo van a comer en más deuda. Entonces, si esto es cierto, y quisiera que ustedes reaccionaran, estamos hablando de endeudar al Estado por 100 millones más para efectos mínimos o irrisorios. ¿Cuál es la lógica de esto más allá de la política y que los líderes de los partidos no le pueden decir que no a sus propios alcaldes? Sí, otra consideración que hacíamos cuando se analizaba este tema es justamente el instrumento en sí, el FODES, cómo ha estado funcionando, esas transferencias que se hacen del presupuesto público a las municipalidades. Lo que observamos es que la ley del FODES de hecho se ha incumplido, porque más del 98% de las municipalidades no cumplen la regla de que el 75% de la transferencia que reciben debe de canalizarse hacia proyectos de inversión y hasta un 25% a gasto corriente. La mayoría de alcaldías están erogando más en gasto corriente y eso es remuneraciones, esos son bienes y servicios. Y la filosofía y las reglas del FODES lo que establecen es que ese es un financiamiento, esa es una transferencia que debe de orientarse para el desarrollo de la población, para el crecimiento económico, para la mejora del bienestar de la población. Entonces uno se pregunta, en el mediano o largo plazo, si la mayoría de fondos se están orientando a gasto corriente, ¿cuál es la contribución al desarrollo, verdad? Entonces uno también puede hacerse esa misma pregunta sobre la inversión de todo el sector público, sobre la eficiencia de la inversión. Son 532 millones de dólares. Ya. La deuda de los municipios efectivamente se ha observado que ha venido incrementándose, ya esos 530, más de 30 millones de dólares, es
más de 2% del PIB, va sumándose y poniéndole presión realmente a las finanzas públicas. Y por otro lado, esas transferencias, no hay prácticamente rendición de cuentas de lo que se hace con esos recursos. Y uno se pregunta cuál es la mejor manera realmente de realizar políticas públicas para beneficiar a las localidades, a las poblaciones. Ese es un análisis que debería de haberse hecho de una manera más integral antes de aprobar aumentar esas transferencias del FODES. Son 532 millones de dólares ya de la deuda y es el 73% de la nueva deuda suscrita el último año que se dedica para pagar más deuda. Sobre el tema precisamente de qué hacer, no solamente para mejorar las finanzas del Estado, pero particularmente las finanzas de los municipios, como que vamos a tener que hacer otro programa y yo le voy a dedicar también la segunda columna la próxima semana a este tema. Debemos de cortar aquí, pero quería agradecerles su participación esta noche por primera vez en Focos. Gracias por invitarnos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, es muy amable Alberto, estamos para servirte. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia. No nos cambie, hay más contenido en Focos. En el programa anterior retomamos los hallazgos del informe Políticas de Seguridad Pública en El Salvador 2003-2018 de la investigadora Janet Aguilar, que revela el fracaso de los planes mano dura y super mano dura implementados en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca. Los resultados evidencian que luego del manodurismo, la cifra de asesinatos pasó de 7 a 11 homicidios diarios y la tasa de asesinatos se incrementó de 36 a 64 por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2006. Hoy, en el análisis de datos, seguimos explorando los resultados de la investigación y nos preguntamos, ¿qué cambió en la política de seguridad con la llegada del FMLN al poder? En el informe de Aguilar se destaca que durante el gobierno de Mauricio Funes, la represión no solo continuó, sino que además se profundizó con la militarización, yendo incluso en contra de las reformas alcanzadas tras los acuerdos de paz. Datos oficiales destacan que en tan solo un año, la cantidad de militares incorporados en tareas de seguridad se incrementó en 1.700 soldados, pasando de 6.500 en diciembre de 2009 a 8.200 en 2010. Para el cierre de la administración Funes, la cifra de soldados en las calles llegó hasta los 11.200. Asimismo, la cantidad de soldados activos durante el quinquenio se triplicó, de 8.682 a 24.799 efectivos. Esto significa que al concluir el gobierno de Funes, los militares superaron el número de policías que rondaba los 23.000 elementos. Este hecho, sumado a los nombramientos de los generales David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad y de Francisco Salinas como director de la PNC, representaron violaciones a las reformas de 1992 que se dieron tras los acuerdos de paz. Durante los primeros años del quinquenio, las cifras de homicidio continuaron escalando. El 2010 cerró con una tasa de 64.8 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra creció en 2011 hasta llegar a las 70.3 muertes violentas. Sin embargo, para 2012 los asesinatos cayeron a la mitad. La disminución fue atribuida por el gobierno a la efectividad de las políticas militares de Payés y Salinas. Sin embargo, una investigación del periódico digital El Faro reveló que la reducción respondía a una negociación entre el gobierno con los líderes de las pandillas, en un proceso que fue conocido como la tregua, que consistió en concesiones a los criminales y la reducción de operativos policiales. A pesar de la reducción de los asesinatos, durante este periodo los reportes de desapariciones aumentaron significativamente.
Según el Centro de Inteligencia Policial, entre 2011 y 2012, las personas desaparecidas aumentaron en un 42%. En los últimos 2 años de Mauricio Funes, la tregua fue progresivamente abandonada por el gobierno y se intensificó de nuevo el combate policial indiscriminado. Los homicidios aumentaron gradualmente desde mediados de 2013, hasta alcanzar en mayo de 2014 niveles similares a los registrados en 2009. Funes entregó el poder a Sánchez Serén en 2014 y los gestos del nuevo presidente daban esperanza para un giro en el modelo de seguridad orientado a la prevención social, pero los hechos demostraron lo contrario. Por hoy, estos son los datos que hemos preparado en Prisma, pero continuaremos profundizando en las evidencias y reflexiones a partir de este informe. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, Saúl, y bienvenidos todos a nuestra mesa de entrevista. Continuamos con las entrevistas durante el mes de marzo, dedicado también al análisis sobre los desafíos que enfrentan las mujeres salvadoreñas. Y hoy vamos a dedicar la entrevista a profundizar sobre 2 temas y ámbitos que deben ser atendidos tanto por la institucionalidad como por la sociedad en general. Hablamos de la participación política y también la integridad física de las mujeres. Y es que las mujeres salvadoreñas enfrentan diversas amenazas, principalmente su integridad, como lo hemos señalado, pero también en el ámbito público y en la toma de decisiones. Diversos estudios destacan que si bien han existido avances para la participación de mujeres en la política, estos son limitados y su avance es muy lento. Y para incidir en esta realidad, ONU Mujeres junto a Oxfam El Salvador y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el NIM, han lanzado la campaña Más Mujeres, Mejor Democracia, que busca promover un gabinete con participación equitativa entre hombres y mujeres. La seguridad pública es otro tema que afecta a las mujeres, particularmente para aquellas menores a los 30 años de edad. La tasa de feminicidios en El Salvador es la más alta del Triángulo Norte Centroamericano y una de las más alarmantes en América Latina. Y bueno, para discutir y para analizar este tema, hoy nos acompañan Miriam Bandes, es oficial de ONU Mujeres en El Salvador. Bienvenida, Miriam, a nuestra mesa de entrevista. Muchas gracias, muy amable. Y también está con nosotros Mitzi Arias. Mitzi Arias es socióloga e investigadora y también ha ocupado un cargo de función pública porque fue miembro del Consejo Municipal de Santa Tecla en el periodo 2009-2018. Bienvenida, Mitzi. Muchas gracias. Bienvenidas a ambas. Vamos a iniciar en este momento la entrevista. El reporte global de disparidad de género del Fondo Económico Mundial, Miriam, reflejaba en 2018 que en 144 países evaluados, la brecha entre mujeres y hombres en espacios de decisión política no se había reducido sustancialmente. El informe advierte que esta brecha incluso podría cerrarse hasta dentro de 99 años, señalaba. Desde el análisis que hace ONU Mujeres en el mundo, ¿cómo identifican o dónde identifican que está la principal causa que no permite un avance mucho más rápido en esta cierre de brecha? Sí, gracias. La pregunta muy interesante. Todo redunda a un problema grande que es el ceder poder, ¿verdad? Venimos de una estructura bastante patriarcal, aunque es una palabra que está casi prohibida, pero es así, una estructura patriarcal donde con estereotipos asignados y roles asignados a hombres y a mujeres. Entonces, el hombre ha asumido un rol de proveedor, el rol masculino, y nos ha dejado a nosotras, las mujeres, en un segundo espacio, ¿verdad? Y eso se lleva a todos los ámbitos de la vida. En los espacios de toma de decisión, el hombre ha sido el que ha liderado la política, y ceder poder es muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que implica. El que más mujeres asumen espacios de toma de decisión implica qué va a pasar con alguno de los hombres tradicionales que han estado en la política por años. No solo hablo de El Salvador, hablo a nivel global. Si no, miremos los espacios de toma de decisión son liderados mayoritariamente por hombres. Y las únicas mujeres que hay son consideradas masculinas.
Cuando tú mencionas que hay como una especie de cultura patriarcal que ha estado dominando a la hora de definir estos roles en la sociedad, de alguna manera también la misma sociedad ha integrado esta lógica de la predominancia del hombre sobre la mujer. Cambiar ese chip, ¿por qué ha costado tanto? Es precisamente que no se asume la lucha por la igualdad, o qué es lo que mantiene todavía cegada a la sociedad para poder avanzar más rápido en esto. Voy a mencionar un estudio que hizo Oxfam sobre lo que asumimos todos, ¿verdad? Se asume el rol del hombre y de la mujer, y esto viene de generación tras generación, pero en todo nuestro entorno, en nuestra educación, en nuestra familia, se nos traspasa que la mujer es la responsable del cuidado y el hombre es el responsable el fuerte, primero, antes que nada el fuerte, el que provee, ¿verdad? La mujer pasa a un plano de cuidado que ni siquiera se valora, ¿verdad? Entonces, la iglesia también nos traslada, las iglesias distintas, ¿verdad? Las religiones, los colegios. Entonces, son roles y estereotipos que están muy enquistados en nosotras, ¿verdad? Y cuando nosotros nos queremos salir de esta normalidad que según la sociedad es lo que debemos de ser nosotras las mujeres, automáticamente se nos tildan de un montón de cosas. Hace poco alguien hizo un comentario sobre una mujer ambiciosa se ve mal, ¿verdad? Salió publicado en los periódicos. Y es verdad, una mujer que no se viste de acuerdo a lo que la sociedad estipula, se ve mal. Una mujer que discute y habla y se expresa de manera fuerte, se ve mal. Entonces, claro, y todo lo que está alrededor nuestro nos sigue sigue ahondando en esa brecha. Fíjense, el estudio que hizo Oxfam habla que la gente joven, que yo pensaría que ustedes son, porque ustedes son el futuro, ¿verdad? La gente joven piensa igual que piensa nuestros papás, ¿verdad? Y hablo de mis papás, que ya hay un gap generacional entre nosotros, ¿verdad? Entonces, no vamos avanzando, sino que vamos ahondando en esas diferencias y en esos roles patriarcales, ¿verdad? Bien, en medio de esas estructuras patriarcales hay esfuerzos institucionales a nivel país. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, la ley de partidos políticos en El Salvador, Mitzi, que obliga a la conformación de listas para cargos de elección popular con una participación de mujeres en un 30%. Habrán voces que todavía cuestionen por qué es necesario tener este techo, ¿por qué tenemos que poner esa cifra en la legislación? Habrán voces que todavía van a cuestionar e incluso a oponerse a este tipo de incorporación dentro del marco legal. ¿Por qué es necesario? Bueno, efectivamente, como tú dices, incluso antes de que se aprobara esta cuota dentro de la ley de partidos políticos, hubo incluso declaraciones de dirigentes partidarios de diferentes partidos políticos que se oponían a una cuota porque decían, bueno, las mujeres tienen que demostrar que pueden llegar. No tenemos una cuota de hombres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que poner una cuota para mujeres? Ellas tienen que demostrar que pueden llegar a ocupar un cargo. Entonces, esta acción de incorporación que, digamos, se puede denominar una acción afirmativa a favor de la participación, en este caso de las mujeres, es justamente una acción que busca disminuir esa brecha, esa diferencia grande entre los niveles de participación de mujeres y de hombres, porque obviamente no hay mecanismos que promuevan en efectivo esa participación hacia las mujeres. Es decir, hay desde los procesos de elección interna, podríamos decir, dentro de los partidos políticos, y ya los mecanismos nacionales que se utilizan para el acceso de las mujeres a cargos de toma de decisión, no consideran las características o las condiciones particulares de las mujeres para poder ocupar un cargo. Ya, por ejemplo, al inicio mencionaba Miriam, todo este sistema patriarcal que también que define como uno de los primeros obstáculos esa
percepción de la población, de la gente, a decir, bueno, las mujeres no son capaces. O sea, hay una percepción generalizada de que las mujeres quizás no van a dar el ancho, por así decirlo, no van a desempeñar no van a desempeñar bien este cargo. Ahora, Mitzi, ¿qué pasa cuando estamos ante un sistema patriarcal con una percepción generalizada que todavía no le da a las mujeres el valor que nos merecemos, pero tenemos instrumentos de ley que precisamente intentan cerrar esa brecha? Pero ¿cómo conciliamos esta aparente contradicción, vamos a decir, entre un sistema cultural que está, digamos, mucho más atrasado que lo que la ley intenta promover, este tipo de acciones afirmativas? ¿Cómo conciliamos esa brecha, esas aparentes contradicciones entre lo cultural y el marco legal? Yo creo que es abordar el tema cultural, ese obstáculo cultural es como el más grande, es el obstáculo más grande para la participación política de las mujeres, y la acción afirmativa, la definición de una cuota es una de las medidas. Entonces, obviamente hay otras acciones que se necesitan, hay todo un trabajo de sensibilización también en este tema, de reconocer obviamente que las mujeres sí son capaces, sí son necesarias, es necesaria la opinión de las mujeres para la toma de decisiones, para la definición de políticas públicas y otras medidas que se deben de tomar, porque no es solo el tema cultural, sino también, por ejemplo, hay dificultades de orden económico, por ejemplo, para las mujeres, ya digamos en una contienda, poder pagarse una campaña electoral, claro, es muy difícil para las mujeres si consideramos que históricamente las mujeres, como ya decía también Miriam, han venido en la casa, ¿verdad? No han estado como desempeñando un trabajo remunerado, por ejemplo, o sus contactos, sus redes de contacto de gestión o de apoyo económico es como más limitado. Entonces es otra dificultad. Y así otras, por ejemplo, que entonces se tienen que abordar, por ejemplo, también la violencia política, que es otra de las dificultades. Entonces hay como varias aristas donde hay que intervenir para que no haya esta contradicción, digamos, de impulsar a través de esta medida la participación de las mujeres y que toda la sociedad poco a poco vaya normalizando, interiorizando que sí es importante, que las mujeres desempeñan muy bien sus cargos, etc. Mitzi, quería preguntarte algo, porque tu caso también puede ser representativo para entender la participación de una mujer dentro de un instituto partidario. Tú decías al inicio que era muy llamativo ver a diferentes miembros de partidos políticos en el pasado un poco denunciar esta cuota de participación de mujeres. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la relación entre tu iniciativa de participar en política, de presentarte en la lista como concejal? ¿Encontraste resistencias? ¿Cómo las enfrentaste? Fíjate que es interesante que la entrada de las mujeres o la incorporación de las mujeres o la incursión de las mujeres en el ámbito de la participación política es de diferentes formas. Entonces, en mi caso, yo vengo del movimiento de mujeres y feministas. Yo estuve trabajando en las Mélidas, en la Asociación Movimiento de Mujeres Meliana Ayamontes, y en ese ámbito empecé justamente a tener como más interlocución con las municipalidades, con el ámbito local, las políticas municipales de género y todo lo que implicaba la organización comunitaria de mujeres, etc. Entonces, las Mélidas obviamente también es una organización que promueve el tema de la participación política de las mujeres, y en ese momento se hizo una presentación de diferentes mujeres en diferentes consejos municipales para optar. Entonces, en mi caso, participo con apoyo de las Mélidas, con un respaldo, digamos, de las Mélidas para ser parte del Consejo Municipal. Y en este sentido, como yo entro a participar en el 2009, es un consejo municipal que todavía era unipartidario. Todavía estaban, en este caso, el FMLN, y el FMLN, digamos, acepta
porque en Santa Tecla había una tradición o una forma de conformar el Consejo Municipal, no solo de una militancia propia del partido, sino también de organizaciones sociales, exacto, incluso del CD, por ejemplo, alianza con otros partidos políticos que lo conformaban. Y es así, digamos, como me proponen, hay compañeras que me proponen para ser parte, y bueno, ellas me contaban que obviamente al momento de evaluar los perfiles, sí había como más rigurosidad al momento de ver, tal vez no solo el mío, sino el de las otras mujeres. Y en ese sentido sí había como, yo no lo viví expresamente en el momento, pero obviamente sí tuvieron que defender. Entiendo. Miriam, tenemos esos instrumentos legales que buscan garantizar la participación de nosotras las mujeres en espacios de función pública y en espacios de tomadores de decisión pública. Y tenemos producto también de esto a cada vez más mujeres que se presentan a competir a cargos de elección popular. Pero hablemos de la Asamblea Legislativa. El hecho de que tengamos mujeres diputadas no necesariamente se traduce en más interés de las mujeres diputadas en discutir, por ejemplo, una ley, un anteproyecto de ley integral de la sexualidad, de educación sexual, o no necesariamente se traduce en interés de discutir la posibilidad de despenalización del aborto en causales específicas. ¿Cómo explica esto usted? Voy a avanzar un poquito en decirle que ni siquiera se discute la paridad. Nosotros llevamos una propuesta de paridad 50-50 que tampoco se puede discutir, y la respuesta es que el sistema de asamblea en el mundo está dominado por los hombres. Por cierto, solo un inciso, yo conocí a Mitzi como concejal, yo estaba trabajando en Cooperación Española y tuve la suerte y desde entonces venimos con un largo alianza, interesante también. Somos cómplices en muchas cosas también. Y te tengo que decir que, claro, el problema que tenemos es que los presidentes son hombres y los partidos políticos predominantemente lidera el hombre. Entonces, hay que romper. Mira, los imaginarios, lo que yo te comentaba del estudio de Oxfam, de lo que te estaba hablando yo era de imaginarios sociales. Esos imaginarios existen en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene todas las posibilidades de ser alcalde, de ser parlamentario, de ser diputado, perdón. Incluso en el sector privado. ¿Perdón? Incluso en el sector privado. De ocupar cargos de dirección. Sí, sí, y porque es importante la participación no solo en espacios de toma de decisión política, en la comunidad es importante, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotras no podemos, por ejemplo, alcaldesas que llegan a ser alcaldesas una legislatura, pero ya no se presentan de nuevo? O sea, hay violencia política, hay violencia social, ¿verdad? Las mujeres que asumen un cargo político automáticamente se les descalifica porque desatienden el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento que el hogar se considera como un espacio femenino y no de mutua responsabilidad, desde el primer momento que todos los espacios de cuidado son nuestros y no compartidos, y los espacios de toma de decisión son masculinos, donde no se ven nuestras necesidades, porque ustedes y nosotros tenemos necesidades diferenciadas, ¿verdad? Entonces, cuando toman las decisiones, no estamos nosotras representadas. Entonces, se toman decisiones... Pero tenemos mujeres que... 26. Ajá. Vaya, pero 84. De esas 26 mujeres que tenemos, ¿por qué no vemos... Digo, no quiero generalizar, pero ¿por qué de esas 26 mujeres que tenemos como representantes en el Parlamento no necesariamente podemos decir todas están dispuestas a acompañar estas discusiones que representan necesidades sentidas para las mujeres? Porque todavía pesa más el ideario masculino y el ideario, todavía, no significa que es siempre así. Y el de partido político liderado por hombres, ¿verdad? Que nuestras necesidades. No obstante, tengo que decirle que aquí han habido mujeres, hay mujeres guerreras.
¿verdad? No voy a mencionar, pero hay mujeres que han avanzado muchísimo. Miriam, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Seguiremos conversando con ambas al volver de una pausa. Ya regresamos. Ser mujer en El Salvador, desafíos y respuestas, es el tema que discutimos esta noche en Matices. Conversamos con Miriam Bandes, oficial de ONU Mujeres El Salvador, y con Mitzi Arias, socióloga e investigadora, también ex miembro del Consejo Municipal de Santa Tecla en el periodo 2009-2018. Queremos hablar contigo, Miriam, siguiendo en esta línea de análisis, el tema de la poca aplicación de la ley, porque es cierto que ahora tenemos una ley de partidos políticos que incentiva la participación de mujeres, o más bien a la incorporación y participación por parte de los partidos políticos, pero vemos un Tribunal Supremo Electoral que por ahí no es el mejor aplicador de ley, y entonces, o partidos políticos que no están asumiendo lo que les corresponde. Entonces la pregunta es, ¿ha existido una participación de ONU Mujeres de manera decidida para sentarse con estos actores estatales y, no sé si sensibilizar es la palabra, pero exigir la aplicación de esta normativa? ¿Ha existido este espacio? Nosotros no exigimos, acompañamos, ¿verdad? Nosotros somos parte de un gobierno como global, ¿verdad? Donde El Salvador forma parte de... Nosotros nos sentamos con el Tribunal Supremo, con la Corte, con la policía, etcétera, y se trabaja, pero es complejo. O sea, llevamos en El Salvador como oficina, llevamos desde el 2014, o sea, en realidad somos jóvenes, ¿verdad? Y es un tema muy duro, muy difícil de trabajar porque no se toma en cuenta, no es prioridad, aunque no hay desarrollo sin incluir a la mujer, ¿verdad? Pero eso todavía no ha calado en la sociedad y en el gobierno. Entonces nos sentamos con todas las instituciones, pero claro, los cambios son como que toman mucho tiempo, ¿verdad? Hay leyes, El Salvador tiene acuerdos internacionales que ha aprobado, algunos ha ratificado, otros no. Por ejemplo, la CEDAW todavía nos queda la ratificación del protocolo facultativo, pero ¿qué pasa? Tenemos leyes y no tenemos dinero, no aportamos con fondos para la implementación. ¿Fondos nacionales hablas? Sí, fondos nacionales, también internacionales, porque nosotros lo que hacemos es garantizar, apoyar al Estado a fortalecer en la implementación de sus leyes. Hay un tema, porque este mismo informe del Foro Económico Mundial señalaba que el Estado salvadoreño no estaba aplicando medidas especiales para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Ustedes han identificado recomendaciones para acompañar, además de la cuota del 30%, hay otra reforma de aumentar esa cuota o algún otro tipo de medidas para que en la ley se establezcan? Nosotros ahora tenemos una ley, hay una red de democracia paritaria que hemos trabajado en una ley que la llevamos trabajando desde 2015, solo para que vean lo que toma consenso, ¿verdad? Y todavía hemos llegado a un consenso, pero hay que presentarla y seguirla trabajando para una paridad, 50-50, en todos los espacios de toma de decisión. Gabinete paritario, 50% de participación de las mujeres o de los hombres, porque no tienen que ser específicamente las mujeres, en partidos políticos, en los espacios de toma de decisión. Estamos acompañando eso, estamos acompañando financiamiento inclusivo para que incorporen a la mujer que generalmente ha estado como rezagada en los espacios de créditos, etcétera. Acompañamos a la Policía Nacional para la atención a la mujer víctima de violencia, que la violencia en El Salvador es violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, ¿verdad? Entonces sí, hacemos un acompañamiento bastante integral, pero no es un tema prioritario, ¿verdad? Entonces el cambio llega, pero lento. Mitzi, ONU Mujeres junto al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y Oxfam han lanzado la campaña Más Mujeres, Mejor Democracia. De hecho, la citábamos en la introducción a este programa, que pretende impulsar la conformación de gabinetes, de un gabinete ejecutivo de 50% mujeres y 50% hombres. ¿En qué medida un ejecutivo con estas características representa un avance sostenido en políticas públicas que precisamente aborden problemáticas
que sufren más las mujeres y que cierre estas brechas entre hombres y mujeres. Es decir, este tipo de medidas representan en otros países, en otras experiencias, políticas públicas que beneficien a las mujeres y a la igualdad de género. Sí, yo pienso de que en primer lugar cambia, digamos, el imaginario que ya comentábamos anteriormente. Ver, por ejemplo, la conformación incluso recientemente del Gabinete de Perú, que es paritario también, para la población, para las nuevas generaciones, es un cambio en el imaginario y precisamente es pasar al reconocimiento social de las capacidades de mujeres y hombres por igual en el ejercicio de este tipo de cargos. Entonces, desde ahí, digamos que es un avance, es un cambio y es positivo. Creo que las mujeres, al ocupar este tipo de cargos en los ministerios, pienso que sí, de alguna manera puede también dar paso o mayor apertura hacia la elaboración de estas políticas que también consideren estas características y condiciones particulares de las mujeres. Sin embargo, yo creo que también El Salvador como país, teniendo la legislación actual a favor de los derechos de las mujeres, es una herramienta más que contribuye en este ejercicio. Y el ISDEMU, en este caso, que es el ente rector que establece esta normativa, pienso que también tiene un papel importante en la incidencia para que las instituciones de los 3 órganos del Estado asuman el cumplimiento de las leyes según su contenido, ¿verdad? Entonces, pienso que abordando o también de alguna manera fortaleciendo a este instituto y su papel rector puede contribuir mucho más para que todas las instituciones, incluso dirigidas por mujeres o dirigidas por hombres, puedan definir como este tipo de políticas que considera estas características particulares de las mujeres. ¿Tú crees que de manera efectiva, una vez que una mujer asume en un cargo de decisión dentro de un gabinete, dentro de un ministerio, por ejemplo, eso puede representar un eje transversal de género en esa gestión, es decir, el Ministerio de Seguridad, ¿no? Y entonces el enfoque sea fortalecer las unidades de atención a las mujeres dentro de la Policía Nacional Civil. ¿Tú tienes expectativa y crees que esto ocurre de esa manera automática? No es automático, porque como ya mencionábamos, la formación, digamos, que hemos tenido hombres y mujeres bajo este sistema patriarcal, que hay una predominancia de lo masculino sobre lo femenino, digamos, lo asumimos todas, mujeres y hombres como tal. No es en automático, no significa que entrando una mujer esto va a mejorar para las mujeres, pero pienso que puede haber una mayor apertura en el sentido de hay una conciencia o hay un conocimiento de la condición o de las problemáticas que las mujeres experimentamos. Entonces eso puede dar como una mayor apertura a la definición de este tipo de políticas, pero no es en automático. Muy bien. Se requiere de otro proceso. Miriam, en este esfuerzo que están impulsando desde ONU Mujeres y el resto de instituciones, de instancias que trabajan con ustedes, ¿han tenido la posibilidad de conversar con el equipo del presidente electo Nayib Bukele? ¿Identifican que hay interés en su equipo y en él mismo por adoptar esta iniciativa de conformación 50-50? Tuvimos hemos tenido varios acercamientos. Uno con el sistema de Naciones Unidas, con el equipo país, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Nos reunimos una vez. Nosotros hemos tenido reuniones bilaterales donde no hemos planteado directamente el gabinete paritario todavía, pero llegaremos a eso, ¿verdad? ¿Con quién se han reunido del equipo del presidente electo? Nos reunimos, el sistema de Naciones Unidas se reunió con el señor Catán y el señor Steiner, y luego nosotros nos reunimos, el grupo de democracia paritaria, el que está impulsando con el señor Núñez. ¿No mujeres? No, porque no mujeres. Lo dejo ahí.
Muy bien. E identifican, aunque todavía no han planteado este asunto específico de 50-50, pero en esta reunión ya con el equipo que impulsa la discusión sobre paridad, ¿vieron interés efectivo en escuchar, en recibir este tipo de propuestas de conformación paritaria? Sí, la verdad es que nosotros sentimos mucha apertura, mucha apertura, y están dispuestos a asesorarse, a apoyarse, o sea que sí, nosotros tenemos vemos con ilusión un cambio, ¿verdad? A ver, estamos como expectantes a ver pero sí los acercamientos que hemos tenido han sido muy positivos. Siendo una expectativa alta el hecho de poder esperar que el próximo gabinete conforme en su composición 50% mujeres y 50% hombres, si no se logra cumplir esta expectativa por parte de ustedes como campaña, ¿estarían dispuestos a hacer una iniciativa siguiente, como a denunciar esa composición de gabinete, a hacer observaciones respecto a eso? Sí, yo no creo que a denunciar, ¿verdad? Yo sí creo que cuando nosotros lo que intentamos es de instar, de provocar a pensar, ¿verdad? De dar herramientas para construir algo mejor. Mire, no hace falta ese tipo de actitud un poco más, a ver, no, la ley es coercitiva, pero más coaccionadora, una acción para poder cambiar precisamente esos imaginarios. Lo pregunto porque ustedes tienen instituciones con fuerza. Sí, no, y nosotros lo que hacemos es incidir. Yo creo que yo dejo esa parte para los jóvenes, para ustedes, para que puedan avanzar. Nosotros incidimos, nosotros facilitamos, nosotros apoyamos, ¿verdad? Y lógicamente en la privacidad pues uno siempre habla con más confianza, ¿verdad? Pero al gobierno, al Estado, no podés decirle qué hacer, ¿verdad? No es nuestro deber como sistema de Naciones Unidas hacerlo, pero sí apoyar. Bien, casi tenemos que cerrar, pero también queremos aprovechar para conversar con ustedes sobre feminicidios. Un estudio de la Fundación Henry Ford, El Salvador, reportó que entre 2014 y 2018 una tasa de feminicidio de 13.5 muertes violentas de mujeres se reporta por cada 100.000. Es una tasa muy alta. Mitzi, ¿hay medidas específicas? Tenemos ahora ya en marcha una ley especial que justamente intenta prevenir y detener la violencia contra las mujeres y promover una vida libre de violencia para nosotras, pero ¿qué aspectos específicos hacen falta? Tenemos instituciones como el ISDEMU, tenemos herramientas que están buscando la participación política, tenemos instituciones dentro de la policía, dentro de la fiscalía y esfuerzos también, pero ¿qué hace falta? Porque El Salvador sigue estando dentro de la lista de los países donde más feminicidios ocurren. Sí. Yo creería que para la implementación misma de la ley también, como decía Miriam en algún momento, hace falta también recursos, un poco el fortalecimiento de todas estas instancias que procuran la justicia, la prevención de la violencia. Hay necesidad también de insistir más en el tema educativo en relación a no reproducir estos ciclos de violencia, ¿verdad? Como prevención. Como prevención, exactamente. El abordaje también que requiere justamente una denuncia de una mujer. Hay que considerar muchas situaciones por las cuales las mujeres a veces o no deciden denunciar, ¿verdad? O denuncian y luego se retractan. Entonces, todos los obstáculos que interfieren en ese proceso es necesario abordarlo. Entonces, por la misma condición de seguridad, la misma condición económica de las mujeres, el fortalecimiento de las instituciones en la aplicación de la justicia, los recursos asignados a estas mismas instituciones, el personal, la sensibilización para el abordaje de este tipo de denuncias. Y es una situación multicausal, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, no seguir como valorando o tolerando esos ejercicios de violencia que a veces son sutiles hacia las mujeres, ¿verdad? Y que en esta nueva etapa de comunicación digital que se da mucho, digamos, desde las redes sociales, sí. La violencia sin ningún tipo de sanción o de control,
es, por ejemplo, en el ámbito de la participación política de las mujeres, es uno de los obstáculos también que lastima, agrede en el ejercicio, digamos, de la política hacia las mujeres. Muy bien, tenemos que cerrar esta entrevista, pero muy brevemente. Miriam, sabemos que existe la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa coordinada entre la Unión Europea, Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado de El Salvador. ¿En qué situación está? Sabemos de que El Salvador fue seleccionado dentro de 5 países para recibir fondos y apoyos contra la violencia de la mujer. Sí, 8 millones de euros, perdón. La Unión Europea con Naciones Unidas, como tú bien has dicho, a nivel global. Centroamérica escogieron de Latinoamérica 5 países, El Salvador es uno de ellos, Guatemala también y Honduras también. Es importante hacer ese triángulo, ¿verdad? Porque esperamos, estamos por arrancar. Hay conformado un comité de sociedad civil. El proceso ha sido de bastante consenso, ha sido complicado, ¿verdad? Porque ha sido consensuado, ¿verdad? Con gobierno y sociedad civil. Entonces estamos por arrancar. Muy bien. Habrá en algún momento mayor información, me imagino, para que pueda volver a venir a este set. Perfecto, con gusto. Bueno, queremos agradecerles a ambas. Nos ha acompañado esta noche Miriam Bandes, oficial de ONU Mujeres El Salvador. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Y también agradecemos a la socióloga e investigadora Mitzi Arias. Gracias, Mitzi. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nosotros cerramos así la entrevista de Matices, pero ya regresamos con más información y contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Por tercera vez, el Parlamento británico rechazó el proyecto de salida del Reino Unido de la Unión Europea, presentado por el gobierno de Theresa May, y deja en una oscura incertidumbre el proceso de Brexit. En una entrevista con Ana Cuenca, periodista corresponsal de la agencia francesa de prensa en Londres y experta en el proceso de Brexit, presentamos un recorrido histórico del proceso y los distintos escenarios venideros. A continuación, enlazamos hasta la capital del Reino Unido. Bienvenida a Focos, Ana. Hola, muchas gracias. En términos prácticos, ¿qué significa que el Reino Unido abandone la Unión Europea? ¿Qué procedimientos y reglas se establecieron para esta salida? Bueno, Reino Unido decidió en un referéndum hace casi 3 años, en junio de 2016, por 52% de la población a favor y 48% en contra, que querían salir de la Unión Europea. Ahora llevan 46 años como miembros del bloque, en aquella época llevaban 43, o sea, querían poner fin a estos 43 años de integración europea. Desde ese momento, supongo que lo habéis visto, ha sido un proceso muy caótico de negociación con la Unión Europea sobre los términos de la salida y luego de intentar que esos términos negociados con Bruselas sean aceptados aquí. Entonces, para que Reino Unido pueda salir de la Unión Europea, hace 2 años exactamente, el 29 de marzo de 2017, mandaron una carta oficialmente a la Comisión Europea diciéndoles que activaban lo que se llama el artículo 50, que es el artículo de los tratados europeos que rige la salida de un país miembro. Reino Unido va a ser el primero que lo ha hecho hasta ahora, nunca se ha utilizado antes, y esto marca un plazo de 2 años, con lo cual, en un principio, Reino Unido tenía que salir de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, el acuerdo que la primera ministra Theresa May negoció con Bruselas no ha logrado ser aprobado por los diputados del Parlamento de Westminster, y cuando llegaron a esa fecha, o acercándose a la fecha, decidieron que necesitaban un poquito más de tiempo, y ahí estamos en ese momento. Una pequeña prolongación de parte de la Unión Europea. Esta semana venció el plazo para la salida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha alcanzado un acuerdo, Ana? Lo que se denomina el Tratado de Retirada, que es un documento de 585 páginas muy específico que negoció Theresa May con la Unión Europea durante casi 2 años, e incluye toda una variedad de legislaciones, de regulaciones, el derecho de los británicos en los otros países de la Unión Europea, el derecho de los ciudadanos europeos en Reino Unido, el dinero que Reino Unido va a tener que pagar para saldar sus cuentas. Y entre todas estas especificaciones hay un punto que es el más conflictivo, que es cómo
lograr evitar que se vuelva a instaurar una frontera cerrada, una frontera física entre la República de Irlanda, que es un país miembro de la Unión Europea, y Irlanda del Norte, que es una de las provincias del Reino Unido. La oposición al acuerdo viene de los partidos de la oposición, pero viene también de una parte del propio partido gubernamental, del Partido Conservador. Entonces, los conservadores euroescépticos se oponen al acuerdo por el tema de la salvaguardia irlandesa. Dentro del Partido Conservador también hay unos proeuropeos que se oponen al acuerdo porque dicen que las condiciones que se incluyen en este acuerdo son peores que las condiciones que el Reino Unido tiene actualmente con lo de la Unión Europea. Entonces, lo que quieren ellos y algunos partidos de la oposición, como por ejemplo los liberaldemócratas, que es un partido centrista pequeñito que tiene 11 diputados, los nacionalistas escoceses también están en este caso, quieren convocar un segundo referéndum con la esperanza de que 3 años después y con todo este debate parlamentario tan complejo, la población haya tomado conciencia de las dificultades, de las consecuencias de salir de la Unión Europea y esta vez, en lugar de votar por salir, voten por quedarse. Esta sería una de las primeras propuestas alternativas. Entonces, convocar un segundo referéndum, dejándole a la población la posibilidad de elegir entre el acuerdo actual o simplemente anularlo todo. Luego, el Partido Laborista, por ejemplo, tiene otra propuesta que consiste en recuperar los elementos más interesantes o menos conflictivos del acuerdo negociado por Theresa May con Bruselas y agregarles una unión aduanera que viene a ser el mismo mecanismo que está incluido en el backstop, en la salvaguardia irlandesa, para, ellos dicen, proteger los puestos de trabajo, para que las empresas europeas o de otros lugares del mundo que están instaladas en Londres no se marchen del Reino Unido y no se pierdan sus puestos de trabajo y se proteja el derecho de los trabajadores, etc. Luego hay propuestas más radicales como abandonar la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, brutalmente. Esto el Banco de Inglaterra, por ejemplo, y el propio gobierno ya ha advertido que tendría consecuencias económicas graves, que sumiría el país en una recesión. Y luego también está la posibilidad simplemente de revocar el proceso, dar marcha atrás, decir a Bruselas que lo sentimos mucho, hemos cambiado de opinión. Esto es una posibilidad que la justicia europea ha reconocido que tiene el Reino Unido de forma unilateral hasta el momento en que no haya salido efectivamente de la Unión Europea. ¿Cómo se explica que una tercera votación en el Parlamento británico que apruebe o rechace el acuerdo negociado por May la haga dejar su cargo como primera ministra? Bueno, la negociación del Brexit, lo que se suele llamar el proceso de Brexit, en realidad son dos partes. Entonces, toda esta parte tan larga y tan caótica y tan compleja que ha durado 2 años, solamente es la primera parte. Es lo que se denomina coloquialmente el acuerdo de divorcio. Es decir, las condiciones en las cuales Reino Unido va a abandonar la Unión Europea. Bruselas dejó muy claro que para negociar la segunda parte, que es la futura relación que establecerán las dos partes, Reino Unido y la Unión Europea, primero era necesario aprobar esta primera. Entonces, esto es lo que le está costando muchísimo a Theresa May por los motivos que ya os he explicado. En un intento, yo creo que ya desesperado de conseguir que esta semana se apruebe el acuerdo, ella se jugó su última carta, puso toda la carne sobre el asador y el otro día prometió a sus propios diputados conservadores que en el momento en que se apruebe el acuerdo, ella dejará el cargo, dimitirá como líder del Partido Conservador y como primera ministra y dejará la plaza a otro conservador para que siga con la próxima fase de la negociación. Esto se explica por el hecho de que estos euroescépticos rebeldes del partido de Theresa May están muy descontentos con la forma en que ella ha negociado con Bruselas durante todos estos años. Piensan que Theresa May ha sido demasiado blanda, que no ha sabido negociar, que ha hecho demasiadas concesiones. Entonces, ahora, en el momento de la verdad, cuando ya están al límite de la fecha posible, están tal vez, ni siquiera seguro que lo estén todos, puedan estar dispuestos a aprobar esta parte del acuerdo, pero no quieren que Theresa May sea la misma persona que va a negociar la próxima parte, que es la parte mucho más importante, que consistiría en la elaboración de este gran acuerdo de libre comercio al estilo del que Europa tiene con Canadá, por ejemplo.
Entonces, lo que los propios diputados rebeldes conservadores han pedido a Theresa May, y por eso Theresa May lo ha hecho, es que deje las riendas y permita que otro líder conservador, seguramente euroescéptico o más duro con Bruselas, se encargue de la próxima fase. Gracias por estar en Focos, Ana. Gracias a vosotros. Con esto cerramos Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido de Focos, puedes ir a focostv.com. Ya regresamos. En Barcelona fue creada la Red Salvadoreña de Literatura. Para su inauguración se realizaron exposiciones, presentaciones de libros y coloquios sobre Prudencia Ayala. En estos participó el Museo de la Palabra y la Imagen. Esta es una iniciativa de Huacal, Organización Catalana de Solidaridad con El Salvador. Conozcamos esta experiencia que traspasa fronteras para compartir internacionalmente la historia y la literatura salvadoreña. Nos encontramos en la ciudad de Barcelona, donde se están desarrollando diversas actividades en localidades de Cataluña con motivo de inaugurarse lo que se ha llamado la Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona, la cual tiene el objetivo de crear espacios públicos dedicados a la literatura y la cultura. Se reconoce el papel de transformación social de escritoras salvadoreñas al crear en varias bibliotecas espacios bautizados con los nombres de Prudencia Ayala, Claudia Lars, Amparo Casamalguapa y Mercedes Ventura. ¿Qué te parece encontrar a Prudencia Ayala acá en Barcelona? Estoy emocionada. Justo acabo de hacer una foto de la última para enviar a Morena y decirle que estamos aquí con Prudencia. En la biblioteca Juan Marcé de la populosa zona del Carmel en Barcelona se inauguró la sección Prudencia Ayala con una exposición sobre la vida y obra de esta pionera de la lucha por los derechos femeninos en El Salvador de 1930. La red nace con el objetivo de hacer llegar la cultura y la literatura salvadoreña al máximo posible de puntos. Inauguramos este mes de marzo, aquí en Barcelona, en el barrio del Carmel, el primer punto, que es la sección de literatura salvadoreña Prudencia Ayala. Pero no solo eso, vamos a mucho más. En los próximos meses inauguraremos otros 3 puntos de literatura, inauguraremos 3 espacios en Barcelona y Rubí, que es un municipio cerquita de aquí de Barcelona, en el Ateneo Municipal, donde habrá secciones dedicadas a otras grandes autoras, en concreto a Claudia Lars y Amparo Casamalguapa. En la inauguración participaron representantes del consulado, organizaciones comunitarias salvadoreñas, autoridades municipales y representantes del Museo de la Palabra y la Imagen. Por otra parte, en el Ateneo Municipal de Rubí se desarrolló un conversatorio sobre los aportes de Prudencia Ayala en el marco del Día Internacional de la Mujer. Finalmente, en el Pulgarcito, Centro de Encuentro Cultural de Salvadoreños, se presentaron las publicaciones del MUPI, Tentaciones y Estropicios, y el cómic realizado por Dani Fano, Los 12 Nacimientos de Miguel Mármol. La Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona surge de la alianza de Huacal, la Asociación 1.5, el Pulgarcito, el Museo de la Palabra y la Imagen, con el aval del Consulado de El Salvador, así como integrantes de la comunidad salvadoreña en Cataluña, con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.